Mi nombre es María de los Ángeles. Tengo 62 años. Y hoy les voy a contar cómo un domingo por la mañana cambió mi vida para siempre. No era un domingo cualquiera. Era el día en que descubrí que demasiada generosidad puede convertirse en tu mayor debilidad. Estaba durmiendo en mi cuarto, al fondo de la casa que construí ladrillo por ladrillo, con 35 años de trabajo como empleada doméstica, cuando los gritos de mi yerno Roberto me despertaron de golpe. «¡Levántese, doña María! Llegó la hora». Cuando abrí la puerta estaba parado en el pasillo con una cara de pocos amigos que nunca le había visto antes. Mi hija Sofía estaba detrás de él, cargando a mi nietecito de 8 meses, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué está pasando, Roberto?», pregunté, todavía confundida por el sueño. «Óigame bien, doña María», me dijo señalándome con el dedo. «Se va a hacer el favor de salirse de esta casa hoy. Ya le empaqué sus cosas ahí en la sala. Mi familia necesita privacidad y usted nomás está estorbando». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «¿Cómo que salirme de mi casa?». «¿Su casa?», se rió con desprecio. «Usted vive aquí de arrimada. ¿Ya se le olvidó? Nosotros somos los que pagamos los gastos ahora. Usted nomás es un estorbo». Miré a mi hija, esperando que me defendiera, que dijera algo. Pero Sofía apenas murmuró: «Mamá, necesitamos darnos un tiempo. Es mejor así». En ese momento, con mi propia hija traicionándome en mi cara, algo dentro de mí se rompió. Pero también despertó. Se habían metido con la mujer equivocada. «Está bien», les dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «Pero se van a arrepentir amargamente de lo que me están haciendo hoy. Pueden estar seguros de eso». Roberto se rió. «Ay, la abuelita está enojada. ¡Qué miedo!». Tomé mi bolsa, los miré bien a los ojos y les dije algo que jamás olvidarían. «Acuérdense bien de este día, porque acaban de despertar a una fiera que llevaba mucho tiempo dormida». Y salí de mi casa cargando apenas una maleta, pero con una promesa hecha ardiendo en el pecho. Pagarían caro por esta humillación. Mientras caminaba por la calle con mi maleta, las lágrimas finalmente salieron. No eran lágrimas solo de tristeza, no. Eran lágrimas de toda una vida de sacrificios que acababa de ser tirada a la basura por quienes más amaba. Recordé cuando nació Sofía, yo con apenas 20 años, sola en el mundo después de que su papá me abandonó embarazada. «No voy a poder mantener a esta niña», pensé en esa época. Pero sí pude, sí señora. Trabajé en casas de familia desde los 15 años, pero cuando ella nació, me volví una máquina de trabajar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todos los días en casa de doña Esperanza, en la colonia del Valle, limpiando, cocinando, planchando ropa. El domingo era mi único día con mi hija, pero a veces ni eso, porque la patrona me necesitaba para atender visitas. «Doña María, no puede faltar hoy. Es cumpleaños de mi nieta», me decía. Y yo, con Sofía chiquita en brazos, salía de casa antes de que saliera el sol. Mi hija creció prácticamente sola. Yo salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Ella aprendió a calentar su biberón, a cambiarse de ropa, a hacer la tarea sin ayuda. ¿Cuántas veces llegué a casa y estaba dormida en la mesa de la cocina, esperando que regresara? «Mami, ¿cuándo te vas a quedar conmigo?», me preguntaba. «Pronto, mi niña. Mami está juntando dinero para comprar nuestra casita». Esa casita se volvió mi obsesión. Guardaba cada peso, cada moneda. Comía solo frijoles y tortillas para ahorrar. Usaba la misma ropa por años. Todo para realizar el sueño de tener un hogar para mi niña. Cuando Sofía cumplió 15 años, finalmente pude comprar este terreno aquí en la colonia Jardines. Era puro monte y lodo, pero era mío. Lo pagué de contado, con billetes arrugados que guardé debajo del colchón durante años. La construcción fue un martirio. El albañil era caro, entonces aprendí a poner ladrillo sola. Los fines de semana, después de trabajar toda la semana, venía aquí a mezclar cemento, cargar bultos, pintar paredes.
Mis manos se pusieron ásperas, llenas de callos, pero cada ladrillo era puesto con amor. «Mamá, no se tiene que matar así», me decía Sofía. «Podemos seguir rentando». «No, mi hija. Quiero que tengas seguridad. Quiero que nunca pases por lo que yo pasé. Tardé 5 años en terminarla. 5 años levantándome a las 5 de la mañana, trabajando todo el día y viniendo a construir en las noches y fines de semana. Cuando finalmente nos cambiamos, lloré de alegría. Ahora sí, Sofía. Ahora tenemos un hogar de verdad. Mi hija tenía 20 años cuando nos mudamos a nuestra casa propia. Yo, 45. Ya con el cuerpo quebrado de tanto trabajo, pero feliz. Finalmente podíamos vivir en paz, sin patrón, sin renta, sin miedo al desalojo. En los años siguientes, Sofía estudió la universidad. Yo pagué cada colegiatura recortando gastos donde podía. Se recibió de maestra, consiguió trabajo, empezó a andar de novia. Yo seguía en casa de doña Esperanza, pero ahora era diferente. Tenía mi casa, mi dignidad. Cuando Sofía me trajo a Roberto para conocerlo, hace 3 años, me dio gusto. Parecía educado. Trabajaba como vendedor en una mueblería. La trataba bien. Cuando se casaron, les ofrecí inmediatamente: «Se pueden quedar aquí hasta que se organicen económicamente». ¡Qué tonta fui! Pensé que estaba ayudando, pero estaba cavando mi propia tumba. Al principio, Roberto hasta me decía: «Suegrita querida». Ayudaba en los quehaceres, platicaba conmigo en el sillón viendo telenovelas. Sofía parecía feliz, y yo me sentía útil cuidando la casa para que ellos pudieran trabajar. Pero poco a poco, sin que me diera cuenta, fueron apoderándose de todo. Del control remoto, de la mesa del comedor, de las decisiones de la casa. Yo, que construí esas paredes con mis propias manos, me volví visita en mi propia casa. Y lo peor de todo, yo lo permití. Lo permití porque no quería hacer pleitos, porque quería que mi hija fuera feliz, porque pensé que eso era lo que una madre debía hacer. ¿Cómo me equivoqué? Demasiada generosidad se vuelve debilidad, y la debilidad se vuelve falta de respeto. Las primeras señales de que algo andaba mal empezaron sutilmente, pero yo, tonta, no las quise ver. O mejor dicho, quise creer que eran solo ajustes de convivencia. Como decía Sofía, primero fue la televisión. Yo siempre veía mi telenovela de las 6 mientras preparaba la cena. Era sagrado. Después de 12 horas trabajando en casa ajena, sentarme en mi sillón y ver Corazón Salvaje era mi momento de paz. Hasta que un día Roberto llegó del trabajo, agarró el control remoto y cambió al foot sin preguntarme. «Roberto, yo estaba viendo», le dije. «Ay, perdón, suegra, pero necesito ver el resultado del partido». «Al rato ve usted». Esperó que terminara el partido, cambió a otro canal cualquiera y se fue a cenar. Mi telenovela ya había terminado. Al día siguiente, lo mismo. Y al otro. Y al otro. En una semana, había perdido el derecho de ver televisión en mi propia sala. «Sofía, habla con tu marido», le pedí a mi hija. «Ay, mamá, no sea dramática. Es nomás una novela. Puede verla en su cuarto». ¿Mi cuarto? Yo que pagué cada ladrillo de esa casa, cada teja, cada metro de piso. ¿Y ahora tenía que esconderme en el cuarto para ver televisión? Después fueron los muebles. Un día llegué del trabajo y la sala estaba completamente diferente. Habían cambiado todo de lugar sin consultarme. «¿Le gustó, doña María?», me preguntó Roberto, todo sonriente. «Quedó más moderno, ¿verdad?». Mi mesita de centro, donde desayunaba desde hacía 15 años, estaba arrinconada contra la pared. El sillón, que había comprado sudado después de 2 años de ahorro, estaba volteado hacia otro lado. Mi rinconcito de costura había desaparecido. En su lugar, una mesa de computadora gigantesca. «¿Pero dónde voy a coser?», pregunté. «Ay, puede usar el cuarto. Queda más privado», me contestó Sofía sin voltearme a ver. «Mi cuarto. Siempre mi cuarto. Como si mi lugar fuera esconderme, hacerme pequeñita, invisible.
Las humillaciones fueron aumentando. Mis amigas de la iglesia, que siempre me visitaban los domingos por la tarde para platicar y tomar café, empezaron a ser mal recibidas. «Hola, comadre Elena. ¿Cómo está?», recibía a mi comadre en la puerta. «Doña María», aparecía Roberto en la sala. «¿No pueden platicar más bajito? Sofía está tratando de dormir». Eran las 3 de la tarde de domingo. Pero Elena, educada, bajaba la voz. La siguiente semana, Roberto se quejó del tiradero que hacíamos en la cocina. A la otra, dijo que el movimiento estaba molestando su descanso. Resultado, mis amigas dejaron de venir. Yo, que siempre fui sociable, me volví prisionera en mi propia casa. La gota que derramó el vaso de la primera etapa fue cuando decidieron modernizar la cocina. Llegué del trabajo un viernes y encontré a 3 hombres tumbando mis alacenas. «¿Qué están haciendo?», grité desesperada. «Cálmese, suegra», apareció Roberto todo animado. «Es sorpresa. Estamos remodelando la cocina. Va a quedar padrísima. Pero son mis alacenas, mis cosas. No se preocupe, ya guardamos todo. Le va a encantar el resultado». Pasaron todo el fin de semana martillando, serruchando, haciendo ruido. Tuve que quedarme encerrada en el cuarto porque no podía estorbar el trabajo. El lunes regresé del trabajo y no reconocí mi cocina. Todo blanco, moderno, bonito, pero completamente impersonal. Mis especias que estaban en la alacena de arriba, mi olla express que siempre estuvo en la hornilla de la derecha, mi mesita donde desayunaba, todo había desaparecido o cambiado de lugar. «¿Dónde está mi mesa?», pregunté. «Ay, estaba muy fea, mamá», me contestó Sofía. «La pusimos en la bodega. Ahora tenemos esta isla preciosa. Mi mesa. La primera cosa que compré cuando terminé la casa. Pequeña, sencilla, pero era donde soñé desayunar en mi casa propia. Tirada en la bodega como basura vieja. ¿Y quién pagó esta remodelación?», pregunté, sabiendo que me dolería escuchar la respuesta. «Nosotros, pues», habló Roberto con orgullo. «Invertimos en nuestro hogar». Nuestro hogar. No mi casa. Nuestro hogar. En ese momento entendí que había perdido mucho más que una mesa o unas alacenas. Había perdido mi lugar, mi voz, mi identidad dentro de la casa que construí con sangre y sudor. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando Sofía se embarazó, 6 meses después de esa remodelación, descubrí que todo lo que había pasado hasta entonces era solo el calentamiento. La verdadera humillación apenas estaba empezando. Cuando Sofía me contó que estaba embarazada, sentí una alegría que no me cabía en el pecho. Por fin iba a ser abuela. Por fin tendría un nietecito para amar y cuidar. Pensé que ese bebé uniría a nuestra familia, que yo volvería a tener un propósito dentro de mi propia casa. ¿Cómo me equivoqué? «Mamá, va a ser abuela». Sofía me abrazó, llorando de felicidad. «Ay, mi hija, qué alegría. Voy a cuidar también a ese bebé». Pero Roberto luego apareció con cara seria. «Doña María, vamos a necesitar platicar algunas cosas». Nos sentamos en la mesa de la cocina. Esa mesa nueva, fría, a la que nunca me acostumbré. «Mire, suegra, ahora con el bebé que viene, vamos a necesitar más espacio y más tranquilidad. Usted entiende, ¿verdad?». No entendí a dónde quería llegar, pero moví la cabeza. «Primero, vamos a necesitar convertir su cuarto de costura en cuarto del bebé». ¿Mi cuarto de costura? El único rinconcito que me había quedado en esa casa. «Pero Roberto, ¿dónde voy a guardar mis cosas? ¿Dónde voy a coser? Puede usar una parte de su cuarto. Se hace un rinconcito ahí». Mi cuarto, que ya era pequeño, ahora tendría que compartirlo con máquina de coser, telas, hilos. Pero pensé en el nietecito y acepté. Segundo, vamos a necesitar silencio. La embarazada necesita descansar. Entonces nada de visitas, nada de música fuerte, nada de ruido por la mañana. ¿Ruido por la mañana? Sí, esa costumbre suya de levantarse temprano y andar haciendo ruido en la cocina. Va a tener que cambiar. Yo me levantaba a las 5 de la mañana desde hacía más de 40 años. Era mi ritmo biológico. Y no andaba haciendo ruido.
Preparaba mi café y la comida que me llevaba al trabajo. Pero, pensando en el bienestar de mi hija embarazada, prometí tratar de hacer menos ruido. Tercero, y más importante, siguió Roberto. Vamos a necesitar privacidad. Las parejas necesitan su espacio, especialmente con el bebé que viene. Pero yo no los molesto. Claro que molesta, suegra. Usted siempre está aquí en la sala, siempre quiere platicar, siempre quiere participar en todo. El matrimonio necesita intimidad. Sofía, que hasta entonces había estado callada, finalmente habló. Mamá, tal vez sí sería mejor que se quedara más en su cuarto. Dejarnos disfrutar esta etapa. Sentí una puñalada en el pecho. Mi propia hija diciéndome que desapareciera, que me escondiera en el cuarto como si fuera un estorbo. Pero me tragué el orgullo. Está bien, voy a tratar de molestar menos. Y traté, ¿eh? Sí traté. Me levantaba a las 5, pero me quedaba en el cuarto hasta las 7 para no hacer ruido. Preparaba mi café rapidito y salía al trabajo sin decir buenos días para no molestar. Llegaba en la noche y me iba directo al cuarto. Los fines de semana, mientras ellos se arrimaban en el sillón viendo películas, yo me quedaba encerrada en mi rinconcito cosiendo. Cuando mi comadre Elena me hablaba queriendo venir a visitarme, tenía que inventar pretextos. No puede. Elena. Sofía está con náuseas. Necesita tranquilidad. ¿Pero qué? Embarazada no es enferma. Pero no podía decir la verdad, que me había vuelto prisionera en mi propia casa. Durante todo el embarazo fue así. Me volví invisible. Platicaban sobre el bebé como si yo no existiera. Escogieron el nombre, compraron la ropita, arreglaron el cuarto. Todo sin consultarme. Cuando trataba de opinar, ¿qué tal este nombre? ¿Sofía? Ay, mamá, ya decidimos. Va a ser Gabriel. ¿Y si es niña? También ya decidimos. Elena. Se acabó. Mi opinión no importaba. Lo peor fue cuando llegaron las ropitas del bebé. Sofía abrió las bolsas toda emocionada en la sala y yo me acerqué para ver. ¡Qué bonito, hija! Déjame ayudarte a bien acomodar en el ropero. No hace falta, mamá. Roberto y yo ya acomodamos todo. Pero quiero ayudar. Soy la abuela. Roberto me miró con fastidio. Doña María, ¿no entiende que queremos hacer las cosas a nuestra manera? No entendía. No entendía cómo una abuela que quería participar en la vida del nieto podía ser vista como entrometida. No entendía cómo mi hija, que yo crié sola, podía excluirme del momento más importante de su vida. Pero seguí intentando. Compré pañales, compré pomada, compré ropita. Todo a escondidas, en la tienda cerca de mi trabajo, para sorprenderlos. Cuando les enseñé los regalos, la reacción fue peor de lo que imaginé. «Mamá, ya tenemos todo eso», me dijo Sofía, viendo la ropita como si fuera basura. «Sí, suegra», completó Roberto. «Preferimos escoger las cosas de nuestro hijo». «¿Nuestro hijo?» Hablaban como si yo fuera una extraña queriendo meterse donde no debía. Regresé todo a la tienda. Lo cambié por un vale de regalo que les di. Ni un gracias recibí. Los 9 meses del embarazo fueron los más solitarios de mi vida. Viviendo en mi propia casa, pero como fantasma. Pagando todos los gastos. Agua, luz, predial, súper, pero siendo tratada como favor. Cuando Sofía se puso de parto fue Roberto quien la llevó al hospital. Me enteré de que mi nieto había nacido por mensaje en el WhatsApp. Nació Gabriel. 3,2 kilos. Todo bien. Ni foto mandaron. Me enteré de que era el bebé más hermoso del mundo cuando Sofía lo subió al Facebook. 3 días después, cuando regresó del hospital con mi nietecito en brazos, corrí a recibirlos en la puerta. «Déjeme cargarlo», dije, extendiendo los brazos. Roberto se puso enfrente de mí. «Cálmese, doña María. Está dormido. Mejor no lo movemos». Y se llevaron a mi nieto directo al cuarto, dejándome en la sala viendo. En ese momento me di cuenta de que todos mis esfuerzos para mantener unida a la familia habían sido en vano. Entre más trataba de agradar, más me despreciaban. Entre más me anulaba, más me ignoraban. Había perdido a mi hija, había perdido mi casa, y ahora estaba perdiendo a mi nieto antes de conocerlo siquiera.
Pero aún no imaginaba que lo peor estaba por venir. Si alguien me hubiera dicho que me prohibirían cargar a mi propio nieto en mi propia casa, me habría reído y habría dicho que eso era imposible. Pero fue exactamente lo que pasó. Gabriel tenía apenas una semana cuando empezó la verdadera locura. Estaba en la cocina preparando un té de manzanilla para Sofía. Se quejaba de cólicos, cuando escuché a mi nietecito llorando en el cuarto. Toqué la puerta. «Sofía, ¿quieres que lo cargue?» «No hace falta, mamá. Ya voy a atenderlo». Pero el llanto siguió. 5 minutos, 10 minutos. Sofía estaba en el baño bañándose. Entré al cuarto despacito. Gabriel estaba en la cuna, rojito de tanto llorar, con el pañal sucio. Mi corazón de abuela dolía viendo a esa criaturita desamparada. Lo cargué, le cambié el pañal. Le di un biberón que estaba en la cómoda. En 2 minutos dejó de llorar y se quedó viéndome con esos ojitos curiosos. «¡Qué hermoso eres, mi amor! La abuelita está aquí». Fue cuando Roberto entró al cuarto como huracán. «¿Qué está haciendo?», gritó. «Estaba llorando. Yo no más. ¡Démelo!». Roberto me quitó a Gabriel de los brazos con tanta fuerza que el bebé volvió a llorar. «Usted no tiene derecho de cargar a mi hijo sin permiso». «Pero, Roberto, soy su abuela». «¿Y qué? Puede lastimarlo. Puede tirarlo. Ya está muy grande para cuidar niños». «¿Muy grande? ¿Yo que cuidé a mi hija sola desde bebé? ¿Yo que crié a Sofía sin ayuda de nadie?». Sofía salió del baño corriendo. «¿Qué está pasando? Su mamá cargó a Gabriel sin permiso», acusó Roberto, como si yo fuera una criminal. «Mamá, no puede hacer eso. ¿Y si lo hubiera tirado?». «¿Tirarlo? Sofía, yo la crié sola. ¿Crees que no sé cuidar bebés?». «Mamá, eso fue hace mucho tiempo. Ahora es diferente. Hay que tener más cuidado». ¿Diferente? ¿Cuidar bebés era diferente ahora? ¿Qué locura era esa? «Óigame bien, doña María». Roberto me señaló con el dedo. «A partir de hoy queda establecido. Usted no carga a mi hijo sin nuestro permiso. ¿Entendió?». No entendí. No podía entender. ¿Cómo un yerno podía prohibirme cargar a mi nieto? Pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, contrataron una nana. «¿Para qué nana si yo estoy aquí?», pregunté. «Porque necesitamos trabajar y no podemos dejar a Gabriel con cualquier persona», me contestó Roberto en mi cara. «Cualquier persona». Yo era cualquier persona. La nana se llamaba Carla, tenía 25 años y tenía instrucciones de no dejarme sola con el bebé. Cuando me acercaba a la cuna, venía corriendo. «Doña María, déjeme que yo lo cuido». Cuando ofrecía ayuda. «Gracias, pero ya está todo bajo control». Cuando trataba de darle biberón. «Disculpe, pero los papás pidieron que solo yo lo alimente». Me volví extraña en mi casa, viendo a una muchacha de 25 años cuidar a mi nieto mientras yo era tratada como amenaza. El absurdo llegó al límite cuando pusieron una puertita en la entrada del cuarto de Gabriel. Una puertita como las que se ponen para que los perros no entren a ciertos cuartos. «Esto es por la seguridad del bebé», explicó Roberto. «No queremos movimiento innecesario en su cuarto». Movimiento innecesario. Yo, abuela del bebé, era movimiento innecesario. Pasé a observar a mi nieto de lejos, como si fuera un animal en el zoológico. Cuando lloraba, yo me quedaba angustiada en el pasillo, oyendo a la nana atenderlo. Cuando sonreía, yo solo lo veía por las rendijas de la puerta. A mis amigas de la iglesia, cuando preguntaban por el nieto, les mentía. «Ay, está precioso. Estoy ayudando bastante». ¿Cómo iba a contar que me tenían prohibido cargar a mi propio nieto? ¿Cómo iba a admitir que me había vuelto prisionera en la casa que construí? La situación explotó una tarde de domingo. Sofía y Roberto salieron a comer fuera y dejaron a Gabriel con la nana. Yo estaba en la sala ventaneando, cuando la muchacha vino corriendo. «Doña María, necesito ir al doctor urgente. Me siento muy mal. ¿Puede quedarse con Gabriel solo una horita?». Por fin podría estar sola con mi nieto. «Claro, mijita, ve tranquila». Corrió al hospital y yo me quedé con Gabriel. ¡Qué tarde tan maravillosa! Lo bañamos juntos. Tomó su leche en mis brazos. Se durmió cerquita de mí en el sillón. Fueron las 2 horas más felices que viví desde que nació.
Cuando Sofía y Roberto regresaron y me vieron en el sillón con Gabriel dormido en mi pecho, se armó la de Dios. «¿Dónde está Carla?», gritó Roberto. Se sintió mal. Fue al doctor. Yo me quedé con... «Usted no tenía derecho de quedarse sola con él». «Pero Roberto, soy su abuela». Pudo haber matado a mi hijo. ¿Matado? ¿Matar a mi nieto? ¿Qué locura era esa? Sofía me quitó a Gabriel de los brazos como si yo fuera un monstruo. «Mamá, habíamos dejado muy claro que no se tenía que quedar sola con él». «¿Pero por qué, Sofía? ¿Qué creen que le voy a hacer a mi nieto? Se puede distraer y se puede lastimar. Se puede quedar dormida y se puede caer. Ya no tiene los reflejos de cuando era joven». ¿No tenía reflejos? Yo, que trabajaba 12 horas diarias, que subía escaleras, que cargaba peso, que tenía más energía que muchos jóvenes. Ese domingo, corrieron a la nana y contrataron otra al día siguiente. Las instrucciones fueron aún más estrictas. Yo no podía ni entrar al cuarto de Gabriel sin supervisión. Me volví prisionera total, viviendo en mi casa, pagando todos los gastos, pero prohibida de participar en la vida de mi nieto. Y lo peor de todo, mi hija estaba de acuerdo con todo. Mi hija, que yo crié sola, que mantuve, que metí a la universidad, se había vuelto mi mayor enemiga. Fue cuando entendí que ya no servía de nada tratar de agradar, tratar de ser comprensiva, tratar de mantener la paz. Habían pasado todos los límites, y el universo conspiró para mostrarme que tenía razón. Una mañana de domingo, exactamente 3 meses después del nacimiento de Gabriel, Roberto me despertó a gritos para la humillación final. Había llegado la hora de mi venganza. Cuando salí de casa ese domingo terrible, cargando apenas una maleta y el corazón roto, me fui directo a casa de mi comadre Elena. Vivía a 2 cuadras de distancia, en una casa chica pero acogedora, donde siempre fui bien recibida. «Por el amor de Dios, María, ¿qué pasó?». Elena me abrazó cuando vio mi estado. Lloré tanto que no podía hablar bien. Entre sollozos, le conté todo. La expulsión, las humillaciones, la frialdad de Sofía, la arrogancia de Roberto. «Ese muchacho no sirve, María». Desde el primer día lo dije. Elena me recibió como hermana. Me dio su cuartito de costura, hizo comida, me consoló. Pero principalmente, me escuchó. Después de años de ser callada en mi propia casa, tener a alguien que me escuchara era un alivio. «Tienes que reaccionar, María. No puedes dejar que te pasen por encima así». «¿Habré hecho algo muy malo, Elena? ¿Mereceré que me traten así?». «Basta, María. Diste tu vida por tu hija. Construiste una casa para ella. La mantuviste. ¿Y ahora te tratan como basura? Eso no está bien». Pero la depresión me había agarrado. Me sentía inútil, desechada, como si mi vida ya no tuviera sentido. Pasaba los días sentada en el portal de Elena, viendo al vacío. Fue entonces que la vecina de Elena, doña Concepción, trajo una noticia que lo cambiaría todo. «Elena, ¿viste que ese yerno de María anda diciendo por ahí que la casa es de él?». Se me heló la sangre. «¿Cómo que la casa es de él, doña Concepción?». «Pues sí, María. Ayer mismo estaba en la panadería presumiendo. Dijo que se había librado de la suegra metiche y que ahora podía vivir en paz en su casa». «¿Su casa? ¿La casa que yo construí ladrillo por ladrillo era suya?». «No solo eso», siguió doña Concepción. «Está diciendo que eras violenta, que maltratabas al bebé, que eras peligrosa. Por eso tuvo que tomar cartas en el asunto». Elena se puso furiosa. «¡Qué descarado! María, no puedes dejar que esto pase». Esa noche no pude dormir. Las palabras de doña Concepción me daban vueltas en la cabeza. Roberto estaba destruyendo mi reputación, mintiendo sobre mí, y encima apropiándose de mi casa como si fuera suya. Al día siguiente, Elena me arrastró al registro público. «Vamos a ver los papeles de tu casa, María. Quiero estar segura de algo». Cuando llegamos, pedí una constancia actualizada del inmueble. El empleado, don Mauricio, me conocía desde hacía años. «Doña María, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo sin venir?». «Don Mauricio, necesito una constancia de mi casa. Quiero verificar algo».
Escribió la dirección en la computadora y frunció el ceño. ¡Qué raro! Hay un intento de transferencia aquí. ¿Cómo? Alguien trató de transferir la propiedad del inmueble, pero el proceso se frenó porque faltaba su firma. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Quién trató de transferirla? Un tal Roberto Silva Santos. Presentó poder notarial, pero nuestro equipo detectó que la firma no coincidía con la del registro original. Roberto había tratado de robar mi casa. Había tratado de transferir la propiedad a su nombre sin que yo supiera. Don Mauricio, eso es delito, ¿verdad? Por supuesto, doña María. Es intento de fraude. Debería buscar un abogado. Salí del registro público con las piernas temblando, pero con algo que no sentía desde hacía meses. Coraje. Un coraje puro, limpio, justificado. Elena, tenía razón. No solo me humillaron, trataron de robarme. Ahora sí, María, ahora a la guerra. Elena me llevó al despacho del licenciado Carlos, un abogado conocido en la zona que atendía casos de familia. Cuando le conté mi historia y le mostré los documentos, se indignó. Doña María, usted es víctima de múltiples delitos. Intento de fraude, despojo, abandono de persona mayor. ¿Abandono de persona mayor? Sí. Usted tiene más de 60 años. Fue expulsada de su propia casa por los familiares que tenían obligación de cuidarla. Eso es delito previsto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. ¿Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores? Nunca había pensado en eso. Siempre me sentí joven, activa, independiente. Pero ante la ley, yo era una adulta mayor que había sido abandonada por su propia familia. Licenciado, ¿qué puedo hacer? Primero, vamos a entrar con acción de recuperación de posesión. Esa casa es suya y ellos están ahí legalmente. Segundo, vamos a demandar por intento de fraude. Tercero, acción por abandono de persona mayor. ¿Van a tener que salirse de mi casa? No solo salirse, doña María. Van a tener que indemnizarla por daños morales y, además, responder penalmente. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. ¿Cuánto tiempo tarda? Para la recuperación de posesión, con la documentación que tiene, máximo 60 días. Para lo demás, unos meses. 60 días. En 2 meses estaría de vuelta en mi casa. Pero el licenciado Carlos me alertó sobre algo importante. Doña María, prepárese. Cuando reciban la notificación, van a tratar de buscarla. Van a llorar, van a suplicar, van a prometer cambios. Siempre pasa así. ¿Y qué debo hacer? Depende de usted. Pero recuerde, solo están arrepentidos porque los descubrieron. Si hubieran podido, ya habrían robado su casa hace meses. Salí del despacho del abogado sintiéndome poderosa por primera vez en años. No era una vieja inútil que podía ser desechada. Era una mujer con derechos, una propietaria legítima, una adulta mayor protegida por la ley. Esa noche, le hablé a mi hermana en Guadalajara y le conté todo. Se puso furiosa. María, tienes que demandar a esos desgraciados. ¿Cómo se atreven? Ya los estoy demandando. Teresita. ¿Y sabes qué? Me siento bien por primera vez en meses. Menos mal que reaccionaste. Yo siempre dije que esa Sofía no servía. En los días siguientes, mientras esperaba que se entregara la notificación, fui descubriendo otros poderes que no sabía que tenía. El licenciado Carlos me explicó que, como adulta mayor, tenía prioridad en procesos judiciales. Como propietaria perjudicada, tenía derecho a daños morales. Como víctima de violencia doméstica, sí, la expulsión de casa es violencia, tenía derecho a protección especial. Doña María no se imagina el poder que tiene en las manos. Elena celebraba conmigo todos los días. Ahora van a ver quién es María de los Ángeles. Pero lo mejor aún estaba por venir. Una semana después de presentar las demandas, doña Concepción trajo más noticias deliciosas. María, no sabes lo que está pasando en tu casa. ¿Qué pasó, doña Concepción? Ese Roberto está desesperado. Anda preguntando a todo mundo si alguien sabe dónde estás. Parece que llegaron unos papeles que lo dejaron blanco como fantasma. La notificación había llegado.
Roberto había descubierto que se metió con la mujer equivocada. ¿Y Sofía? Ay, Sofía está llorando a mares. La oí gritándole al marido. No sabía que habías tratado de robar la casa de mi mamá. Por fin Sofía estaba descubriendo quién era el hombre con quien se casó. Por fin estaba viendo qué tipo de persona había escogido para que fuera padre de mi nieto. Están tratando de encontrarte, María. ¿Quieren platicar? Pues que busquen. Ahora la que va a poner las reglas soy yo. Por primera vez en 3 años, yo tenía el control de la situación. Tenía el poder, tenía la razón, tenía la ley de mi lado. ¿Roberto quería platicar? ¿Sofía se quería explicar? Perfecto. Pero ahora sería en mis términos, en mis condiciones. Habían subestimado a una mujer de 62 años pensando que era frágil, indefensa, desechable. Estaban a punto de descubrir que María de los Ángeles tenía uñas afiladas y sabía muy bien cómo usarlas. Cuando el licenciado Carlos me llamó diciendo que Roberto había buscado desesperadamente el despacho queriendo negociar, sentí una satisfacción que no me cabía en el pecho. El hombre que me expulsó de casa como si fuera basura, ahora estaba suplicando para platicar. Doña María, está desesperado. Dijo que todo fue un malentendido, que quiere resolver las cosas en familia. ¿Y qué le contestó? Que toda comunicación tiene que pasar por mí. Si quiere hablar con usted, será a través de abogado. Perfecto. Roberto estaba acostumbrado a humillarme directamente, a gritarme, a tratarme como niña. Ahora tendría que tragarse el orgullo y pasar por un abogado como cualquier otro criminal. Elena estaba eufórica. Ahora que anda corriendo detrás de ti, tienes que aprovechar para poner tus condiciones. ¿Qué condiciones? Pues María, te humillaron, te maltrataron, trataron de robarte. ¿Crees que basta con decir perdón y ya está todo perdonado? Tenía razón. No era solo cuestión de regresar a casa. Era cuestión de establecer respeto, de demostrar que María de los Ángeles ya no era la mujer sumisa que aceptaba cualquier cosa. Esa noche, con Elena a mi lado, hice una lista de lo que exigiría para considerar cualquier arreglo. Roberto tendría que asumir públicamente, enfrente de los vecinos, que mintió sobre mí. Tendría que desmentir las calumnias que regó y pedir disculpas por haber tratado de robar mi casa. En mi casa, yo sería la dueña. Ellos podrían vivir ahí, pero respetando mis reglas, mis horarios, mis derechos. Se acabó esa historia de prohibirme cargar a Gabriel. Soy su abuela y tengo derecho de participar en su vida. Tendrían que pagarme por los meses que viví fuera de casa, por los costos del abogado, por los daños morales. Cualquier nueva falta de respeto resultaría en expulsión inmediata y definitiva. Está perfecta la lista, María. Elena aprobó. Ahora tú mandas. Pero el licenciado Carlos me dio un consejo aún mejor. Doña María, no acepte arreglo fácilmente. Déjelos sufrir un poquito. Entre más desesperados estén, mejor será su posición para negociar. En los días siguientes, implementé la estrategia del silencio total. Roberto trató de buscarme a través de vecinos, a través de la iglesia, a través de conocidos. Siempre recibía la misma respuesta. Ella no quiere hablar con ustedes. Busquen al abogado. Sofía empezó a mandar mensajes en el WhatsApp. Mamá, por favor, vamos a platicar. Mamá, siento mucho todo lo que pasó. Mamá, Gabriel está preguntando por la abuelita. No contesté ninguno. Cada mensaje ignorado era como un golpe en el orgullo de ellos. Doña Concepción me tenía informada sobre la desesperación creciente en casa. María, ese Roberto no está durmiendo. Tiene ojeras, está nervioso, peleando con todo el mundo. ¿Y Sofía? Sofía está llorando a mares. Ayer mismo la vi en el portón preguntándole al cartero si sabía dónde estabas. Perfecto. Estaban sintiendo en carne propia lo que eran ansiedad, desesperación, abandono. Exactamente lo que me hicieron sentir durante años. La situación de ellos empeoró cuando los vecinos empezaron a descubrir la verdad. El licenciado Carlos me había orientado que podía hablar abiertamente sobre el proceso, ya que era cuestión de interés público. Doña Concepción puede contarle a todo el mundo. Roberto trató de robar mi casa.
Está todo en los expedientes del juzgado. La noticia se regó como pólvora. En 2 días toda la colonia sabía que Roberto había tratado de apropiarse ilegalmente de mi casa. Su reputación estaba destruida. «María, tenías que ver la cara de vergüenza de Sofía en el súper», contó doña Concepción divertida. Todo mundo la miraba mal. Elena tuvo una idea genial. «María, ¿qué tal si vamos a la iglesia el domingo? Mostrar que estás bien, que estás fuerte». El domingo por la mañana me arreglé toda bonita y fui a misa de 12 en la iglesia del Sagrado Corazón. Todas mis amigas vinieron a saludarme, a abrazarme, a demostrar apoyo. «María, supimos lo que pasó. ¡Qué barbaridad! Hiciste bien demandándolos, Puri. Nadie merece ser tratada así por su propia familia». Lo mejor fue cuando vi a Sofía entrando a la iglesia con Gabriel en brazos. Me vio, se puso pálida y quiso acercarse. Me levanté y salí de la iglesia antes de que pudiera llegar. No dije ni una palabra, no la volteé a ver. Simplemente la ignoré completamente. «¿Por qué hiciste eso, María?», me preguntó Elena afuera. «Porque ahora soy yo la que escojo cuándo y dónde voy a hablar con ella. Ya no es ella la que pone las reglas». Esa actitud tuvo el efecto devastador que esperaba. Sofía se sintió tan mal que se desmayó durante la misa. Tuvieron que llamar a los bomberos. Fue todo un escándalo. En la tarde, Roberto apareció en casa de Elena. «¿Está doña María?», preguntó, humilde por primera vez en su vida. «No es de tu incumbencia», le contestó Elena sin rodeos. «Por favor, necesito hablar con ella». «Es sobre Gabriel. Si quieres hablar con doña María, busca a su abogado». Elena me contó después que Roberto estaba irreconocible. Flaco, barbón, con cara de no dormir en días. Estaba casi llorando, María. Dijo que Gabriel está preguntando por la abuelita y que Sofía está en una depresión terrible. Pues que se deprimieran. Yo estuve deprimida durante meses y a nadie le importó. Ahora era su turno de probar su propia medicina. El lunes, el licenciado Carlos me llamó con novedades. «Doña María, quieren agendar una junta. Están dispuestos a aceptar todas sus condiciones». «¿Todas?». «Todas. Roberto hasta se ofreció a hacer las disculpas públicas que usted exigió. Era hora de regresar a casa. Pero no como la mujer humillada que salió de ahí. Como la dueña de la situación, la mujer que sabía imponerse, que había demostrado que nadie se mete con María de los Ángeles impunemente. Licenciado, agende la junta para el viernes. Quiero que sea en mi casa». Al fin y al cabo, llegó la hora de que regrese a mi hogar. La venganza estaba completa. Roberto había perdido toda credibilidad en la colonia. Sofía había descubierto qué tipo de hombre era su marido. Yo había recuperado mi poder, mi dignidad, mi lugar. Pero lo mejor aún estaba por venir. El confrontamiento final, donde los miraría a los ojos y dictaría las nuevas reglas del juego. La junta se agendó para el viernes, 3 de la tarde, en mi casa. El licenciado Carlos sugirió que llegáramos un poco más temprano para que me ambientara otra vez con el espacio. «Doña María, recuerde, usted está en posición de fuerza. Es la propietaria legal regresando a su hogar». Cuando llegué enfrente de la casa, sentí un nudo en el pecho. 3 meses lejos del lugar que construí con tanto amor. Pero ahora, con Elena a mi lado y el licenciado Carlos apoyándome, me sentía poderosa. Roberto abrió la puerta con una cara que jamás olvidaré. Flaco, demacrado, con ojeras profundas. El hombre arrogante que me expulsó se había vuelto un fantasma. «Doña María», empezó. «Señor Roberto», lo interrumpí. «Ahora me trata con respeto». Se tragó las palabras. «Señor Roberto». «Sí, señora». Entré a mi casa como reina regresando a su palacio. Todo estaba exactamente como lo dejé. Pero ahora se sentía diferente. Ahora yo tenía el control. Sofía apareció de la cocina cargando a Gabriel. Estaba más flaca, con cara de haber llorado mucho. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mamá». «Sofía», le contesté fría, sin demostrar emoción. Gabriel me vio y empezó a estirar los bracitos hacia mí, sonriendo. Se me derritió el corazón, pero mantuve la compostura. «Me está reconociendo», dijo Sofía, tratando de romper el hielo. «Es normal».
Las abuelas no se olvidan, aunque las prohíban de ver a los nietos. La frase cayó como bomba. Sofía bajó la cabeza, avergonzada. El licenciado Carlos acomodó los papeles en la mesa de la sala. La misma mesa donde, meses atrás, Roberto había dictado sus reglas absurdas. Bueno, vamos a empezar. Señor Roberto, doña María está dispuesta a platicar sobre un arreglo, pero tiene condiciones innegociables. Roberto asintió desesperadamente. Acepto todo. Solo quiero resolver esta situación. Primera condición, leyó el licenciado Carlos. Disculpas públicas y retractación de las calumnias. ¿Cómo público?, preguntó Roberto. Usted regó por la colonia que se había librado de la suegra metiche y que la casa era suya. Ahora va a desmentir eso públicamente. Domingo, después de misa, en la puerta de la iglesia, enfrente de toda la comunidad. Va a decir que mintió, que trató de robar mi casa y que yo siempre fui una suegra ejemplar. Roberto se puso morado. Pero eso va a ser muy humillante. Más humillante que ser expulsada de tu propia casa como si fueras basura. Le regresé. Sofía trató de intervenir. Mamá, no tiene que ser tan... Sofía. La corté. Te quedaste callada cuando él me humillaba. Ahora te quedas callada cuando yo pongo las reglas. El licenciado Carlos siguió. Segunda condición. Reconocimiento de la autoridad de doña María como propietaria única del inmueble. Eso significa que en mi casa, yo mando. Expliqué. ¿Quieren seguir viviendo aquí? Van a respetar mis reglas, mis horarios, mis decisiones. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Roberto preocupado. Saqué una hoja de la bolsa. Había preparado todo al detalle. Primera regla. Tengo acceso sin restricciones a todos los cuartos de la casa. Se acabó esa historia de que me prohíban la entrada al cuarto de mi nieto. Segunda regla. Tengo derecho de recibir a mis amigas cuando quiera, sin pedir permiso a nadie. Tercera regla. Veo lo que quiero en la televisión de la sala. Si no les gusta, cómprense otra TV para su cuarto. Cuarta regla. Participo en todas las decisiones que involucren remodelaciones o cambios en la casa. Quinta regla. Tengo derecho de cuidar a mi nieto sin supervisión. Soy su abuela, no una extraña. Roberto escuchaba cada regla con cara de desesperación creciente. Se estaba dando cuenta de que ya no sería el rey de la casa. ¿Y si hay cualquier falta de respeto a esas reglas?, preguntó el licenciado Carlos. Expulsión inmediata y definitiva, contesté sin dudar. La próxima vez no vaig a haver plática, no vaig a haver arreglo. Van directo a la calle. Sofía finalmente habló. Mamá, acepto todo. Solo quiero que regrese. ¿Aceptas ahora, Sofía? Cuando me estaban humillando no aceptaste nada. Te pusiste de su lado contra tu propia madre. Sé que me equivoqué, mamá. Sé que fui una hija terrible. No fuiste terrible, Sofía. Fuiste peor que eso. Fuiste omisa. Dejaste que un extraño maltratara a tu madre en la casa que ella construyó. Las lágrimas empezaron a caerle, pero yo seguí firme. No era momento de aflojar. El licenciado Carlos prosiguió. Tercera condición. Reparación económica por los daños causados. ¿Cuánto?, preguntó Roberto, ya temiendo la respuesta. 5.000 pesos por los 3 meses que doña María estuvo fuera de casa, más 3.000 de daños morales, más 2.000 de los costos del abogado. Total, 10.000 pesos. Roberto casi se desmaya. ¿10.000 pesos? No tengo ese dinero. Entonces vende algo. Le contesté sin compasión. Vende ese carro que tanto presumes. Vende esa televisión gigante que compraste. A ver cómo le haces. Pero ¿cómo voy a conseguir 10.000 pesos? Problema tuyo. Cuando me expulsaste de casa, ¿te preocupaste si tenía dinero? ¿Te preocupaste dónde iba a vivir? Ahora te las arreglas para conseguir lo que me debes. La situación se estaba poniendo deliciosa. Roberto, que siempre se creyó superior a mí, estaba descubriendo que las acciones tienen consecuencias. Y hay más, agregó el licenciado Carlos. Como garantía de que no habrá nuevas faltas de respeto, el señor Roberto va a firmar una carta compromiso. Cualquier nueva humillación contra doña María resultará en proceso penal automático. ¿Penal? Sí, señor Roberto. Violencia contra adultos mayores es delito.
La próxima vez va directo a la delegación. En ese momento miré a Gabriel en brazos de Sofía. Mi nietecito me estaba viendo con esos ojitos curiosos, como si supiera que la abuelita estaba regresando para quedarse. ¿Puedo cargar a mi nieto?, pregunté. Sofía dudó por un segundo, pero me entregó a Gabriel. Él sonrió y empezó a jugar con mi collar, como si nunca hubiéramos estado separados. «Hola, mi amor». La abuelita regresó, y ahora nadie nos va a separar. Roberto observaba la escena con cara de derrota total. Sofía lloraba bajito. El licenciado Carlos sonreía, satisfecho con el arreglo. «Entonces», concluyó el licenciado Carlos, «¿están de acuerdo con todas las condiciones?». Roberto suspiró profundo. «Acepto todo». «¿Sofía?». «Acepto, licenciado. Acepto todo lo que mi mamá está pidiendo». «Perfecto. Voy a preparar los documentos para firmar el lunes. Y recuerden, el domingo tienen las disculpas públicas en la iglesia». Cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala con Gabriel en brazos. Miré alrededor de mi casa, sintiendo el poder de estar nuevamente en control. «Listo, mi amor», le susurré a mi nieto. «La abuelita está de vuelta. Y ahora nadie nos va a mandar. Se había hecho justicia. Pero lo mejor aún estaba por venir. El domingo en la iglesia, cuando Roberto tendría que tragarse todo el orgullo y humillarse públicamente. No podía esperar a ver su cara. El domingo llegó y me arreglé como nunca. Vestido azul marino, zapatos de tacón, pelo en el salón, labial rojo. Quería estar impecable para el momento más dulce de mi venganza. Ver a Roberto humillarse públicamente. La iglesia del Sagrado Corazón estaba llenísima para la misa de 12. Todo mundo sabía lo que iba a pasar. La noticia se había regado por toda la colonia. Me senté en la tercera fila, bien enfrente, para tener la mejor vista del espectáculo. Roberto estaba al fondo de la iglesia, pálido como un fantasma. Sofía a su lado con Gabriel en brazos, también tensa. Sabían que todos los ojos estaban sobre ellos. Durante toda la misa, sentí las miradas curiosas de los vecinos. Doña Concepción me hizo señas de apoyo. Elena me apretó la mano. Toda la colonia estaba de mi lado. Cuando el padre Juan terminó la bendición final, llegó el momento. Roberto se levantó lentamente y caminó hasta el frente de la iglesia. Las piernas le temblaban. «Con permiso», dijo, con la voz quebrada. «Quisiera hacer un comunicado público». La iglesia se quedó en silencio total. Hasta los niños dejaron de hacer ruido. «Yo necesito pedir disculpas públicamente a doña María de los Ángeles». Me miró y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de humillación, de arrepentimiento, de derrota. En las últimas semanas, regé mentiras sobre ella. Dije que era violenta, que maltrataba a mi hijo, que era peligrosa. Todo eso fue mentira. Un murmullo recorrió la iglesia. La gente movía la cabeza, indignada. La verdad es que doña María siempre fue una suegra ejemplar. Me recibió en su casa, me trató como hijo, y yo la falté al respeto de manera terrible. La voz se le estaba quebrando. Nunca pensé que vería a Roberto llorando en público. También traté de transferir su casa a mi nombre sin permiso. Eso estuvo mal. Fue deshonesto. Fue criminal. Ahora sí la iglesia explotó en murmullos. Se oían expresiones de shock e indignación. Doña María construyó esa casa con 35 años de trabajo. Me ofreció vivir gratis. Me ayudó cuando lo necesité. Y yo le pagué expulsándola de su propia casa. Roberto estaba sollozando abiertamente ahora. La humillación era completa. Pido perdón público a doña María. Pido perdón a la comunidad por haber mentido. Y prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de reparar el daño que hice. Se volteó hacia mí, de rodillas, enfrente de toda la iglesia. Doña María, por favor, perdóneme. Fui un monstruo. Usted no se merecía nada de lo que le hice. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Todos esperaban mi respuesta. Me levanté lentamente, caminé hasta donde estaba arrodillado y hablé lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Roberto, humillaste a una mujer de 62 años que te trató como hijo. Trataste de robar la casa que construí con sudor y lágrimas.
Mentiste sobre mí a toda la colonia. ¿Crees que pedir disculpas va a borrar todo eso? Movió la cabeza, llorando. No, señora. Sé que no va a borrar nada, pero es todo lo que puedo hacer. No es todo lo que puedes hacer, Roberto. Puedes demostrar que cambiaste. Puedes tratarme con el respeto que merezco. Puedes educar a mi nieto para que nunca falte al respeto a los adultos mayores. Miré a toda la iglesia, mi voz resonando por las paredes. Que la historia de Roberto sirva de ejemplo para todos. No importa la edad que tengamos, nadie merece ser faltado al respeto en su propia casa. Nadie merece ser desechado por la familia. Y principalmente, nunca subestimen a una mujer de 62 años que sabe luchar por sus derechos. La iglesia explotó en aplausos. Todo mundo se levantó, aplaudiendo, gritando apoyo. Doña Concepción lloraba de emoción. Elena estaba radiante de orgullo, pero no había terminado. Tenía una revelación más que hacer. Y ya que estamos hablando verdades, seguí. Quiero que todos sepan. Roberto no fue el único culpable. Mi hija Sofía también me abandonó. Sofía se puso pálida en la banca donde estaba sentada. Sofía, levántate y ven acá. Dudó, pero obedeció. Caminó hasta el frente con Gabriel en brazos, temblando. Cuéntale a todo mundo, Sofía, cuando tu marido me faltaba al respeto, ¿qué hacías? Yo me quedaba callada. Susurró. Más fuerte. Todo mundo necesita oír. Me quedaba callada cuando él le faltaba al respeto. Y cuando me prohibió cargar a mi nieto, ¿qué hiciste? Yo estuve de acuerdo con él. ¿Y cuando me expulsó de casa, me defendiste? No, lloró Sofía. Dije que era mejor así. ¿Qué tipo de hija le hace eso a su propia madre, Sofía? Una hija terrible. Una hija que no merece tener una madre como usted. El drama estaba siendo completo. Madre e hija confrontándose enfrente de toda la comunidad. Sofía, me cargaste en el vientre 9 meses. Te mantuve sola. Te metí a la escuela. Pagué tu universidad. Construí una casa para ti. Y cuando más necesité a mi hija, me abandonaste por un hombre que acaba de confesar que trató de robarme. Sofía sollozaba descontroladamente ahora. Gabriel empezó a llorar en sus brazos, sintiendo la tensión. Mamá, sé que me equivoqué. Sé que fui una hija horrible, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué, Sofía? Miedo de que Roberto me dejara si la defendía. Miedo de quedarme sola con Gabriel. La confesión cayó a toda la iglesia. Finalmente la verdad estaba saliendo. Entonces escogiste a tu marido en lugar de tu madre. Escogiste a un hombre que trató de robar nuestra casa en lugar de la mujer que dio la vida por ti. Lo sé, mamá. Sé que fui una cobarde. Tomé a Gabriel de sus brazos. Mi nietecito dejó de llorar inmediatamente cuando me vio. Sofía, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre tú y yo? Asintió, llorando. Yo te crié sola, sin miedo de nada. Trabajé 3 empleos, cargué material de construcción, enfrenté cualquier dificultad. ¿Sabes por qué? Porque las madres de verdad no tienen miedo cuando se trata de proteger a quien aman. Miré a la iglesia llena. Gabriel sonriendo en mis brazos. ¿Quieren saber qué aprendí con todo esto? Aprendí que demasiada generosidad se vuelve debilidad, que amor sin límites se vuelve falta de respeto, y que nunca es tarde para que una mujer recupere su dignidad. Los aplausos fueron ensordecedores. Toda la iglesia se levantó otra vez, gritando, apoyando, celebrando. El padre Juan se acercó, emocionado. Doña María nos dio una lección que jamás olvidaremos, pero aún no había terminado. Tenía una última bomba que explotar. Roberto, antes de perdonarte, quiero que contestes una pregunta enfrente de todo mundo. Él siguió de rodillas, destrozado. Lo que sea, doña María. Cuando trataste de transferir mi casa a tu nombre, ¿qué ibas a ti a hacer conmigo? Dudó, con miedo de contestar. Contesta. Yo la iba a meter en un asilo. La iglesia explotó en abucheos y gritos de indignación. Cobarde. Sinvergüenza. Ladrón. Eso mismo que oyeron. Grité por encima del alboroto. Me iba a robar y a internar. Querían enterrarme viva. Sofía miró a Roberto con horror total.
¿Ibas a hacer eso con mi mamá? Sofía estaba desesperado. ¿Pensaste qué? Le gritó. ¿Que podías borrar a mi mamá de la vida como si fuera basura? Por fin Sofía estaba reaccionando. Por fin estaba viendo qué tipo de monstruo era su marido. «Roberto», siguió furiosa, «no solo trataste de robar la casa de mi mamá, trataste de robarla de la vida de su propio nieto». El confrontamiento estaba completo. Roberto destruido públicamente. Sofía por fin viendo la realidad. Y yo, María de los Ángeles, victoriosa en medio de la iglesia, con mi nieto en brazos y toda la comunidad de mi lado. Ahora los dos me van a escuchar muy bien. Hablé, mi voz resonando por la iglesia. Los perdono porque soy cristiana. Pero perdón no significa olvido. Van a tener que ganarse mi respeto otra vez, día tras día. Miré a Roberto, todavía de rodillas. Vas a ser un yerno ejemplar. Me vas a tratar como reina. Vas a agradecer todos los días porque acepté recibirte de vuelta en mi casa. Miré a Sofía. Y tú vas a ser la hija que merecí tener siempre. Me vas a defender. Me vas a apoyar. Vas a valorar todo lo que hice por ti. Besé la frente de Gabriel y le hablé a toda la iglesia. Este niño va a crecer sabiendo que su abuelita es una guerrera, que no se dobla ante nadie y que la familia se construye con respeto, no con miedo. Caminé hacia la puerta de la iglesia, cargando a Gabriel, con Elena Titis a mi lado. Roberto y Sofía venían atrás, cabizbajos, humillados, pero finalmente conscientes de quién era yo realmente. En la puerta de la iglesia, doña Concepción me abrazó. «María, eres ejemplo para todas nosotras». «Doña María», dijo el padre Juan, «nos enseñó que la edad es sabiduría, no debilidad». Cuando llegamos a mi casa, Roberto trató de explicarse una vez más. «Doña María, juro que voy a cambiar. Juro que voy a ser el yerno que usted merece». «Roberto», le contesté, sentándome en mi sillón con Gabriel en brazos, «no vas a cambiar por mí. Vas a cambiar porque descubriste qué tipo de persona terrible te habías vuelto. Vas a cambiar porque no quieres que tu hijo crezca viendo al papá humillar a los abuelos». Sofía se arrodilló enfrente de mí. «Mamá, ¿me perdona? Por favor, deme una oportunidad de ser la hija que usted crió». Miré a los ojos de mi hija. Todavía veía a la niña que crié sola, que cargué en brazos, que protegí de todo. Pero ahora también veía a la mujer que me abandonó en la hora que más la necesité. «Sofía, te perdono, pero la confianza se reconquista despacio. Vas a tener que demostrar, con hechos, que realmente cambiaste». En ese momento Gabriel hizo un ruidito y me sonrió. Mi nietecito, por el que había pasado tanta humillación, ahora estaba seguro en mis brazos. ¿Saben qué es lo más triste de toda esta historia?, les pregunté a los dos. Movieron la cabeza. Es que casi perdieron a la mejor persona de sus vidas. Yo, que habría dado todo por esta familia, casi fui expulsada para siempre. «No va a volver a pasar, mamá», prometió Sofía. «Nunca más, doña María», completó Roberto. «Va a ser tratada como reina en esta casa». Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa de victoria, de justicia, de dignidad recuperada. La batalla estaba ganada. María de los Ángeles había vencido. El lunes siguiente al confrontamiento en la iglesia, Roberto me trajo un sobre con 5.000 pesos, la primera parte de la indemnización que me debía. «Doña María, conseguí prestado con mi hermano. Los otros 5.000 se los voy pagando en abonos, si me permite». Tomé el dinero y conté billete por billete enfrente de él. Quería que sintiera el peso de cada peso que me estaba devolviendo. «¿De dónde sacaste valor para tratar de robarme, Roberto?». Bajó la cabeza, avergonzado. «Yo pensé que nunca se iba a enterar, que era solo una viejita, Repetí sus palabras despacio. «Roberto, esta viejita construyó el techo que protege tu cabeza. Esta viejita mantuvo a la mujer que amas. Esta viejita te recibió como hijo cuando no tenías dónde vivir». «Lo sé, doña María. Fui un monstruo». En los días siguientes, toda la dinámica de la casa cambió completamente. Ahora yo dictaba las reglas,
Yo escogía los programas de TV. Yo decidía a qué horas hacer silencio. Roberto, bájale al volumen a esa televisión. Estoy tratando de coser. Sí, señora, doña María. Y obedecía inmediatamente. Sofía, hoy vienen mis amigas a tomar café. Prepara unas galletas. Claro, mamá. ¿A qué hora llegan? El cambio de comportamiento de los dos era radical. Roberto, que antes me trataba como empleada, ahora me decía señora y pedía permiso para todo. Doña María, ¿puedo cambiar de canal? Doña María, ¿puedo guardar mis cosas en el ropero? Doña María, ¿a qué hora quiere cenar? Sofía también se estaba esforzando para reconquistar mi confianza. Me incluía en todas las decisiones sobre Gabriel. Me pedía opinión sobre todo. Me trataba con cariño exagerado. Mamá, ¿qué opina de esta ropita para Gabriel? Mamá, ¿quiere que le compre sus medicinas en la farmacia? Mamá, ¿necesita algo cuando vaya al súper? Pero lo más sabroso de todo era la reacción de los vecinos. Donde quiera que pasara, me trataban como heroína. Doña María, ¿qué ejemplo nos dio a todas? Doña María, mi hija también me estaba faltando al respeto, pero después de lo que pasó con usted, cambió completamente. Doña María inspiró a toda nuestra iglesia. Doña Concepción me contó que varias mujeres de la colonia habían buscado abogados después de oír mi historia. María, la doña Esperanza también descubrió que el yerno le estaba tratando de quitar la casa. Hizo igual que tú. Y la doña Rosa también puso en su lugar al hijo. La estaba tratando muy mal, pero después del domingo en la iglesia, pidió disculpas y cambió su comportamiento. Mi historia se había regado más allá de la colonia. Elena me contó que mujeres de otras iglesias estaban comentando sobre la María de los Ángeles que no se dejó humillar. Te volviste ejemplo, María. Hay mujeres hablando acá queriendo saber cómo hiciste para demandar a la familia. El licenciado Carlos me hablaba regularmente para saber cómo estaban las cosas. Doña María, ¿cómo la están tratando? Licenciado, ahora me tratan como reina. Roberto hasta me lustró los zapatos ayer. Perfecto. Y si hay cualquier falta de respeto, no más me habla. Pero la mejor parte de todo este cambio era poder ser abuela de verdad. Gabriel ahora pasaba la mayor parte del tiempo conmigo. Sofía no solo lo permitía, sino que lo fomentaba. Mamá, llévese a Gabriel a pasear al parque. Le encanta estar con usted. Mamá, ¿puede bañarlo? Se queda más tranquilo cuando es con usted. Mamá, enséñele esa canción que me cantaba cuando era chica. Mi nietecito estaba creciendo pegado a mí. Cuando lloraba, solo se calmaba en mis brazos. Cuando tenía hambre, me buscaba. Cuando quería jugar, venía gateando hacia mí. «Mira nomás cómo te ama, mamá», decía Sofía emocionada. Sabe que la abuelita es especial. Roberto también estaba haciendo esfuerzo para reconquistar mi respeto. Todos los días llegaba a casa con algún regalo. Una planta para mi jardín. Un dulce que me gustaba. Una revista de tejido. «Doña María, traje esta orquídea para usted». Me acordé que le gustan las flores. «Doña María, pasé por la panadería y traje esas conchas que tanto le gustan». «Doña María, vi esta revista y pensé que le podía interesar para sus trabajos de costura». Al principio recibía todo con frialdad. Quería que entendiera que el respeto no se compra con regalos. Pero poco a poco, viendo el esfuerzo genuino, empecé a aceptar los intentos de reconciliación. «Gracias, Roberto. Pero recuerda, no necesito regalos. Necesito respeto». «Sí, señora. Estoy aprendiendo eso todos los días». Sofía también estaba cambiando de verdad. No era solo comportamiento forzado. Estaba genuinamente arrepentida y queriendo ser la hija que yo merecía. «Mamá, pienso todos los días en lo que hice. ¿Cómo pude abandonarla así? Sofía, lo importante es que entendiste el error. Ahora vamos a construir una relación nueva, basada en el respeto mutuo». El punto más alto de mi venganza llegó cuando Roberto me trajo un documento que me dejó con la boca abierta. «Doña María, quiero hacer algo para demostrar que cambié de verdad». Era una escritura transfiriendo 50% de la casa al nombre de Sofía. «Roberto, ¿qué es esto?» «Doña María, quiero que Sofía sea copropietaria de la casa. Así, si algún día me muero,
¿O pasa algo? Usted y ella quedan protegidas. Miré el documento, impresionada. Roberto estaba renunciando a cualquier derecho sobre la casa, dejando todo para mi hija. «Y hay más», siguió. «También hice un seguro de vida a nombre de Sofía y Gabriel. Si me muero, reciben 200.000 pesos. ¿Por qué estás haciendo esto, Roberto?» «Porque entendí que la familia es protección, no explotación. Usted protegió a Sofía toda la vida, y ahora yo quiero protegerlas a ustedes también». Sofía lloró cuando vio los documentos. «Roberto, no tenías que...» «Sí tenía que, Sofía. Tengo que demostrar que ya no soy ese hombre egoísta que humillaba a tu mamá». En ese momento, viendo a Roberto genuinamente arrepentido y a Sofía por fin valorando lo que yo había hecho por ella, sentí que mi venganza estaba completa. Habían perdido todo. La arrogancia, la falta de respeto, la sensación de superioridad. A cambio, estaban ganando algo mucho más valioso. Una familia de verdad, basada en amor y respeto. «Roberto», le dije guardando los documentos, «vas por buen camino. Sigue así y tal vez algún día olvide lo que me hiciste». «Gracias, doña María. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecer su perdón». La ruina de los ingratos estaba completa. Pero no era una ruina destructiva. Era una ruina que abrió espacio para algo mucho mejor. Una familia reconstruida sobre bases sólidas de respeto y gratitud. María de los Ángeles había vencido no solo la batalla legal, sino la guerra del corazón. 6 meses después de ese domingo memorable en la iglesia, estaba sentada en mi jardín, viendo a Gabriel dar sus primeros pasitos, cuando me di cuenta de cómo había cambiado completamente mi vida. No era solo el respeto que recibía en mi propia casa, aunque eso era fundamental. No eran solo las disculpas constantes de Roberto, aunque era satisfactorio. Era algo mucho más profundo. Había descubierto quién era realmente María de los Ángeles. «¡Abuela! ¡Abuela!», gritaba Gabriel, caminando tambaleante hacia mí con una sonrisa en la cara. Tomé a mi nietecito de 1 año en brazos y lo besé en su mejilla gordita. Ahora dormía una vez por semana en mi cuarto. Se bañaba conmigo. Comía de mi mano. Era, de verdad, mi nietecito. «¡Sofía!», le grité a mi hija, que estaba regando las plantas. «Mira cómo ya dice abuela clarito». Sofía sonrió, pero era una sonrisa diferente de los últimos años. Era una sonrisa genuina, de hija que realmente amaba y respetaba a la madre. «Mamá, tengo una noticia que darle». «¿Qué noticia?». «Roberto consiguió un ascenso en el trabajo. Ahora es gerente de la tienda. ¿Y sabe qué fue lo primero que dijo?». «¿Qué?». «Que ahora puede aumentar la pensión que le está dando». «Pensión». Roberto insistió en darme una pensión mensual de 800 pesos, además de la indemnización. Decía que era un reconocimiento por lo que había hecho por la familia. Al principio me negué. «No quiero tu dinero, Roberto. Quiero tu respeto. Doña María, esto no es limosna. Es obligación. Usted mantuvo a esta familia durante años. Ahora es nuestro turno de cuidarla». Terminé aceptando, y confieso que me estaba gustando tener mis propios ingresos. A los 63 años, por primera vez en la vida, tenía dinero que era solo mío. «Y hay otra novedad», siguió Sofía. «Estoy embarazada otra vez». Casi dejo caer a Gabriel de los brazos del susto. «¿Embarazada? ¿De cuánto tiempo?». «2 meses. Y esta vez, mamá va a participar en todo desde el principio». En los últimos meses, Sofía se había transformado en la hija que siempre soñé tener. Me consultaba sobre todo, valoraba mi opinión, me incluía en todas las decisiones. «Mamá, ¿qué nombre le parece bonito para niña?». «Mamá, enséñeme esa receta de atole que me hacía de chica». «Mamá, ¿quiere venir conmigo a la consulta médica?». Era como si estuviera compensando todos los años de ingratitud con cariño doblado. Roberto también estaba irreconocible. El hombre arrogante que me expulsó de casa se había vuelto un yerno dedicado y respetuoso. «Doña María, ¿necesita algo para su cuarto?». «Doña María, ¿quiere que lleve su carro a lavar?». «Doña María, traje esa medicina para el dolor de espalda que comentó». Sí, ahora tenía carro.
Con el dinero de la pensión y unos ahorros, compré un Tsuru usado, pero en buen estado. A los 63 años, por fin aprendí a manejar. «Elena, ¿vamos a dar una vuelta en el carro?», le hablaba a mi comadre. «Ay, María, nunca pensé que te iba a ver manejando». La independencia era increíble. Podía ir al súper cuando quisiera, visitar a las amigas, ir al doctor sola. Ya no dependía de nadie para nada. Pero el mejor cambio de todos fue en mi autoestima. Descubrí que tenía valor, que mi opinión importaba, que era una mujer fuerte y capaz. «Doña María», me dijo el padre Juan después de misa, «usted inspiró a toda nuestra comunidad. ¿Cuántas mujeres no se liberaron de la humillación después de su ejemplo?». Era verdad. Mi historia había corrido por la colonia, después por la ciudad. Recibía cartas de mujeres agradeciéndome por haber tenido valor de reaccionar. Doña María, mi suegra, estaba pasando por la misma situación. Después de que supo de su historia, también demandó al hijo y consiguió justicia. Doña María, mi hija me faltaba al respeto todos los días, pero cuando le conté su historia, pidió disculpas y cambió completamente. El licenciado Carlos me hablaba con frecuencia para contarme sobre nuevos casos que recibía. «Doña María, tengo cola de mujeres adultas mayores en mi despacho queriendo demandar a familiares ingratos». Se volvió ejemplo. Pero no era solo sobre demandas y justicia legal. Era sobre dignidad, sobre valor propio, sobre que nunca es tarde para empezar de nuevo. «Mamá», me dijo Sofía una tarde, mientras cosíamos juntas, «quiero pedirle disculpas otra vez. Hija, ya me pidiste disculpas 1000 veces, pero es que cada vez que la veo ahora, veo a una mujer que no conocía. Veo fuerza, valor, determinación. Y pienso, ¿cómo pude ser ciega para no valorar a esta mujer increíble?». Era verdad. Yo misma había descubierto a una María de los Ángeles que no sabía que existía. Durante años, me anulé para agradar. Me empequeñecí para no molestar. Me callé para mantener la paz. Ahora sabía que tenía voz, tenía derechos, tenía valor y principalmente, tenía poder. «Sofía, ¿sabes qué aprendí con todo esto?». «¿Qué, mamá?». «Aprendí que amor no es anularse por el otro. Amor es respetarse y exigir respeto. Es poner límites. Es saber decir no cuando es necesario». «Tiene razón, mamá». Yo confundí amor con sumisión. En ese momento Roberto llegó del trabajo y vino directo a saludarnos. «Buenas tardes, doña María». «Buenas tardes, amor». Besó mi frente y después la de Sofía. «Roberto», le dije, «tengo una propuesta para ti». Se asustó. Todavía tenía trauma de mis propuestas. «¿Qué propuesta, doña María?». «Quiero que dejes de decirme doña María y vuelvas a decirme suegra. Pero ahora como título de respeto, no de obligación». Sonrió, emocionado. «Gracias, suegra. Gracias por darme una segunda oportunidad. Roberto, te ganaste esta segunda oportunidad. Demostraste que puedes cambiar, crecer, ser mejor hombre». Esa noche, después de que todos se durmieron, me quedé en el portal viendo las estrellas y reflexionando sobre todo lo que había pasado. A los 63 años, había renacido. Ya no era la mujer sumisa que aceptaba cualquier cosa. Era una mujer que sabía su valor, que exigía respeto, que no tenía miedo de luchar por sus derechos. Pero principalmente, era una mujer que había transformado una tragedia familiar en una oportunidad de crecimiento para todos. Roberto había aprendido a valorar a los adultos mayores. Sofía había aprendido a valorar a la madre. Gabriel crecería viendo a una abuela fuerte y respetada. ¿Y yo? Yo había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, para reinventarse, para descubrir quiénes somos realmente. «María de los Ángeles», le susurré a las estrellas, «eres una guerrera». Y las guerreras no se jubilan, solo se vuelven más sabias. El renacimiento estaba completo. La nueva vida había comenzado. 2 años pasaron desde ese domingo que cambió mi vida para siempre. Hoy, a los 65 años, estoy aquí para contar el final de esta historia. Un final que es, en realidad, un nuevo comienzo. Gabriel ahora tiene 3 años y me dice,
Abuela María Poderosa. Él mismo inventó ese apodo. Sofía dio a luz a una niña preciosa, Elena, que tiene 6 meses y ya duerme en mis brazos todos los días. Abuela, cuenta la historia de cuando le ganaste a papá. Me pide Gabriel todas las noches antes de dormir. Y le cuento cómo la abuelita no se dejó humillar, cómo luchó por sus derechos, cómo transformó tristeza en victoria. Gabriel, recuerda siempre, nadie tiene derecho de maltratar a los abuelitos. Merecen respeto y cariño. Ya sé, abuela, cuando crezca, voy a cuidar bien de usted. Roberto está irreconocible. El hombre que me expulsó de casa se volvió mi mayor protector. Cualquier persona que habla mal de mí enfrente de él recibe un regaño que no olvida. No conocen a doña María. Es la mujer más fuerte que he conocido. Tuve la suerte de que me perdonara y me enseñara a ser mejor persona. Sofía se volvió mi mejor amiga. Platicamos todos los días. Me cuenta todo. Me pide consejos sobre todo. Es la hija que siempre soñé tener. Mamá, quiero que Elena crezca igual que usted. Fuerte, determinada, que nunca se deje humillar por nadie. Pero lo que más me enorgullece es saber que mi historia se volvió ejemplo para cientos de mujeres. El licenciado Carlos me contó que, solo en nuestra colonia, más de 50 adultos mayores demandaron a familiares ingratos después de conocer mi caso. Doña María, usted creó una revolución silenciosa. Mujeres que se creían sin valor descubrieron que tienen derechos. Elena siempre dice que soy la heroína de los jardines. María, enseñaste que la edad es sabiduría, no debilidad. Que los años vividos son conquistas, no derrotas. Hoy en la mañana, una mujer de 68 años me buscó en la iglesia. Doña María, me llamo Benita. Oí su historia y quiero contarle la mía. Estaba siendo maltratada por el hijo y la nuera en su propia casa. Después de oír mi experiencia, tuvo valor de buscar ayuda. Usted me dio fuerzas para luchar. Si usted pudo a los 62, yo puedo a los 68. Y pudo. La semana pasada, Benita regresó a la iglesia radiante, agradeciéndome. Había recuperado el respeto de la familia y la dignidad. Gracias, doña María. Me salvó la vida. Esa es la mayor victoria. Saber que mi dolor se volvió fuerza para otras mujeres. Que mi lágrima se volvió esperanza para quien pensaba que ya no había remedio. Porque en el fondo, esta no es solo mi historia. Es la historia de millones de mujeres que construyeron familias, mantuvieron casas, criaron hijos y después fueron desechadas como si no valieran nada. Es la historia de toda madre que sacrificó sus sueños por los hijos y después fue tratada como estorbo. Es la historia de toda abuela que fue prohibida de amar a los nietos. Es la historia de toda mujer que un día se miró al espejo y preguntó: ¿dónde me perdí? Pero principalmente, es la historia de que nunca es tarde para encontrarse otra vez. A los 65 años, descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Descubrí que tengo derechos que ni sabía que existían. Descubrí que puedo exigir respeto y ser escuchada. Si me estás oyendo y te reconoces en mi historia, tengo un mensaje para ti. Tienes valor. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo llevas siendo faltada al respeto. Construiste una familia, mantuviste una casa, criaste personas. Eso tiene valor inmenso. Tienes derechos. Derecho de ser respetada en tu propia casa. Derecho de amar a los nietos. Derecho de tener voz en las decisiones. Derecho de vivir con dignidad. Tienes fuerza. La misma fuerza que te hizo levantar de madrugada para trabajar. Que te hizo aguantar dolor para mantener hijos. Que te hizo construir una vida de la nada. Esa fuerza no desapareció. Solo estaba dormida. Y principalmente, puedes empezar de nuevo. Yo empecé a los 62 años. Aprendí a manejar, volví a tener voz activa. Descubrí que podía exigir respeto. Si yo pude, tú también puedes. No aceptes ser tratada como basura por quien amaste. No aceptes ser invisible en la casa que ayudaste a construir. No aceptes que te digan que no entiendes de las cosas modernas. Entiendes de vida. Entiendes de lucha. Entiendes de amor verdadero. Y eso vale más que cualquier título.
cualquier tecnología, cualquier modernidad. Hoy, cuando veo a Gabriel jugando en el jardín que yo misma planté, a Elena durmiendo en la cuna que yo mismo mezo, a Sofía pidiéndome consejos sobre la vida, a Roberto tratándome como reina, sonrío. Sonrío porque entendí que mi historia no es sobre venganza, es sobre justicia. No es sobre odio, es sobre amor propio. No es sobre destruir familia, es sobre reconstruir con bases sólidas. No es sobre edad, es sobre sabiduría. María de los Ángeles a los 65 años es una mujer realizada, respetada, amada, pero principalmente es una mujer que sabe su propio valor. Y tú, que me estás oyendo, también puedes serlo. Nunca olvides, quien siembra respeto, cosecha dignidad. Quien siembra amor propio, cosecha felicidad. Y quien siembra valor, cosecha libertad. A los 65 años, sembré todo eso y hoy cosecho los frutos más dulces de mi vida. Tú también puedes. Solo hace falta tener valor de empezar.